La mendiga huérfana en la carretera impacta al millonario que decide rescatarla. La ciudad vibraba con luces deslumbrantes y ecos de risas, donde los ricos paseaban en lujosos autos y los pobres apenas sobrevivían en las sombras. Un día, mientras Alejandro, un millonario de éxito, cruzaba una de esas avenidas concurridas, sus ojos se posaron en una figura pequeña y frágil, encogida en el frío del asfalto. Era Sofía, sus harapos desgastados eran un contraste brutal con el brillo del mundo que rodeaba a Alejandro. Un nudo se formó en su garganta. Ella era una huérfana, una mendiga que parecía estar hecha de la misma desolación que la ciudad. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban tanto dolor que él sintió una opresión en el pecho. Sin pensarlo, Alejandro se detuvo. Le dio dinero, pero no era solo eso. Había algo en su vulnerabilidad que lo impactó de una manera que nunca había experimentado. La gente a su alrededor murmuraba, algunos lo miraban con desaprobación. ¿Por qué se interesa por ella? Preguntas silenciosas llenaban el aire. Pero él no podía evitarlo, parecía que su alma le pedía ayudarla. En ese momento, sintió una chispa de emoción que había estado apagada en su vida de excesos. Mientras conversaban, Sofía comenzó a abrirse. Sus historias sobre la vida en las calles eran desgarradoras, un grito silenciado por la indiferencia. Pero había un misterio que la rodeaba, un secreto apenas visible en sus palabras, como si cada frase la hiciera temblar de miedo. Alejandro quedó atrapado en su relato, pero más que eso, sintió una intensa culpa. ¿Por qué podía disfrutar de lujos y ella tenía que mendigar? Era una pregunta que martillaba su mente y lo atormentaba. Esa noche, Alejandro no pudo dormir, la imagen de Sofía lo acompañó en sus pensamientos. Sin embargo, el destino tenía un giro inesperado. Un antiguo rival de Alejandro, un hombre envuelto en escándalos y traiciones, reapareció en la escena. Sus ojos oscuros y su sonrisa burlona llevaban consigo una amenaza, una intención de desestabilizar lo que Alejandro había empezado a construir con Sofía. En una ciudad donde los secretos eran moneda corriente, el pasado de Sofía podría desatar toda una tormenta. Alejandro sabía que debía protegerla a toda costa. Los días pasaron y su relación se profundizó, pero cada encuentro traía consigo la sombra del secreto. La tensión era palpable, un nudo en el estómago que crecía cada vez que Alejandro pensaba en la verdad que Sofía escondía. Lo que no sabía era que esa verdad también afectaría su vida, un eco de los oscuros misterios de su propia familia que podría hacer estallar su mundo de lujos. Ambos se encontraban en un precipicio. El amor florecía, pero el peligro acechaba y todo lo que habían comenzado a construir estaba en juego. La vida de Alejandro estaba a punto de cambiar para siempre y tenía que tomar una decisión. ¿Podrán el amor y los orígenes diferentes superar los secretos oscuros? ¿O el pasado de Sofía arruinará su única oportunidad de encontrar la conexión que tanto anhelaba? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo, y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. La tensión en el aire era innegable. Alejandro y Sofía estaban sentados juntos en una banca del parque, las hojas doradas caían alrededor de ellos, pero su mundo se sentía cada vez más oscuro. La conexión entre ellos crecía, pero el peso del secreto de Sofía era una sombra constante, un monstruo acechante en el fondo de su alegría. Mientras el sol se ocultaba, la luz se desvanecía, y así pareció también su esperanza. Justo cuando Alejandro estaba a punto de preguntarle sobre su pasado, el silencio se rompió. Un grito desgarrador resonó en la distancia. ¡Fuego! ¡Fuego! Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Una explosión sacudió el aire y el estruendo retumbó en su pecho. Sintiéndose atrapado en un desastre inminente, miró a Sofía y sus ojos reflejaban terror puro. Las llamas se extendían rápidamente y la gente comenzó a correr en todas direcciones. Sofía, ven. Le gritó Alejandro, pero ella no se movió. Su mirada estaba perdida, como si un espectro la mantuviera anclada en su lugar. La multitud se agolpaba, las caras pálidas y los murmullos llenos de miedo lo envolvían. Alejandro sintió cómo el pánico se apoderaba de él. Su corazón golpeaba en su pecho como un tambor frenético. ¿Qué sucede?, preguntó mientras la preocupación se instalaba en su voz. Esa fue la chispa que encendió un fuego aún más profundo. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Él sabe. Sus palabras temblaban y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Sabe que, quién sabe, mi pasado lo que soy, no puedo dejar que me encuentren, no puedo. La desesperación rasgó su voz en mil pedazos. El mundo se desmoronaba a su alrededor. En un instante de claridad, Alejandro se vio envuelto en un mar de confusión y miedo. La explosión, la gente gritando, todo era un caos. Pero, ¿quién lo sabría? ¿Qué secretos escondía Sofía? Y entonces, entre el caos, una figura imponente emergió de las sombras. Un hombre alto, de cabello oscuro y mirada fría. La multitud lo ignoraba mientras seguían huyendo. Sofía, dijo con voz grave, es hora de que vuelvas a casa. Te he estado buscando. Su mirada helada se posó en ella, y un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro al escuchar esa frase. No, no, por favor, Sofía suplicó, sus piernas temblaban. Alejandro apretó los puños, la ira burbujeando dentro de él. ¿Quién eres? Demandó acercándose hacia Sofía como un escudo humano. ¿Qué quieres de ella? Lárgate. Sin embargo, el hombre sonrió. Te lo diré, pero primero su historia. Todo lo que has creído sobre ella, Alejandro, no es más que un cuento de hadas. Ella no es la huérfana que crees, es mucho más. Un silencio sepulcral se apoderó del parque. Las llamas danzaban en el fondo, pero todo se detuvo en ese instante. La revelación que el hombre traía podía desmoronar no solo la relación que había florecido entre Alejandro y Sofía, sino sus propias creencias, su pasado y su futuro. ¿Qué significaba eso? La oscuridad de su historia estaba por ser revelada, y Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Así que un nuevo miedo se instaló en su corazón. Sofía no era solo una mendiga. ¿Quién era realmente? ¿Qué secreto la acompañaba? La conexión entre ellos, tan intensa como un rayo que atravesaba la oscuridad, se empezaba a iluminar con los destellos de una verdad devastadora. El caos del momento quedó eclipsado por una pregunta: ¿podría la verdad unirlos o separarlos para siempre? La tensión se cortaba con un cuchillo. Sofía estaba paralizada, sus ojos reflejaban el horror. Alejandro sentía que el aire se le escapaba. El hombre de mirada fría se acercaba, su presencia era como un peso sobre sus hombros. ¿Qué le has hecho a Sofía? Gritó, su voz temblando de ira. Ante su incertidumbre, la multitud alrededor comenzaba a murmurarse, las miradas llenas de confusión. Pero el hombre no se inmutó. Ella no es quien crees, Alejandro. La historia que te contó es un engaño. Sofía es la hija de una de las familias más poderosas de esta ciudad, no es una simple mendiga. Su padre está buscándola, y por eso ella vive ocultándose. Cada palabra del hombre cortaba como un puñal, removiendo las bases de todo lo que Alejandro creía saber. No, no puede ser. Sofía finalmente habló, su voz quebrada. No soy esa persona, lo dejé todo atrás, fue por tu bien. Alejandro la miró, la confusión sembrando una tormenta en su mente. ¿Acaso había estado viviendo en una mentira? ¿Por qué no me lo dijiste? Alejandro le gritó, el dolor y la traición consumiéndolo. Sofía dio un paso atrás, las lágrimas caían por su rostro. Tenía miedo, el pasado no me dejará en paz si descubren dónde estoy. Tu vida, tus sueños, todo está en peligro. La multitud se agolpaba, ansiosa por escuchar la revelación. Todo se sentía como un espectáculo. Gritos de horror, murmullos nerviosos, el sonido de patas corriendo. Alejandro, corre, gritó Sofía, pero él no podía apartar la mirada. La revelación era demasiado grande. La hija de un magnate, y ella ahí en la calle esperando una moneda. ¿Por qué no regresaste? Preguntó el hombre, su tono exigiendo respuestas. ¿Creías que podías escapar de tu verdadero destino? Regresarás conmigo, Sofía, es hora de salir de las sombras. Justo en ese momento, un estruendo resonó por el aire. Un coche a toda velocidad se dirigía hacia la multitud. Los rostros se volvieron hacia la inminente catástrofe. Todo sucedió en un instante. Alejandro empujó a Sofía hacia un lado, y la colisión retumbó como un trueno. El coche impactó, un fogonazo de metal y cristales volando por el aire. Gritos, caos, humo, la escena se convirtió en un infierno de desesperación. Alejandro estuvo a punto de ser arrastrado, pero Sofía, aunque tambaleándose, se levantó. Vamos, Alejandro. La conexión entre ellos, a pesar del miedo, parecía reforzada por el peligro. El hombre de mirada fría quedó paralizado, observando cómo las llamas comenzaban a danzar sobre el coche volcado. El caos lo consumía todo. No puedo irme, gritó el extraño, y en un giro extrañamente dramático comenzó a caminar hacia el incendio. Sofía, ven, Alejandro gritó, pero ella titubeó. En ese mismo instante, algo aún más impactante sucedió. Desde el interior del coche, una figura emergió. En medio del humo, una mujer cubierta de cenizas, pero con rasgos que Alejandro reconoció de inmediato. El vaho espeso iba disipándose, revelando el rostro de la madre de Sofía. Sofía, he venido por ti, exclamó. El mundo se detuvo. Todo lo que Alejandro pensaba saber se desmoronó en un instante. ¿Qué está pasando?, balbuceó. La conexión entre madre e hija era innegable.
Mientras el caos continuaba a su alrededor, Alejandro solo pudo preguntarse qué secretos habían estado ocultos en el pasado de Sofía y cómo iba a enfrentarse a esta nueva realidad que los acechaba a todos, como las llamas del fuego que devoraban el coche volcado. El terror, la confusión, las verdades jamás contadas, todo estaba en juego. Las dudas se amontonaban y el futuro se convirtió en un lienzo blanco, a la espera de ser pintado por los secretos que estaban a punto de ser revelados. El mundo se detuvo. La figura cubierta de cenizas ante ellos era inconfundible. «Sofía, he venido por ti», gritó su madre, y el eco de sus palabras retumbó en el corazón de Alejandro. Una tormenta de emociones lo golpeó. El caos a su alrededor se desvaneció por un instante. Las llamas danzaban, pero el verdadero fuego era el que ardía en su pecho. «Mamá». Sofía, con la mirada desorbitada, dio un paso adelante, como si el tiempo se hubiera detenido. La multitud murmuraba, los rostros pálidos se giraban hacia ellos. Un grupo de personas comenzó a acercarse, alertadas por el estruendo del accidente. El miedo llenaba el aire. «No puedes estar aquí», continuó Sofía, la voz quebrada, «no puedes». Alejandro, aún aturdido, sintió que el mundo giraba en torno a él. «¿Qué está pasando?», preguntó casi en un susurro. La figura de la madre cubriendo su rostro con las manos reveló una mezcla de angustia y determinación. «Nunca debí haber dejado que te olvidaras de quién eres», dijo. Las llamas extendían su luz, iluminando el horror en los ojos de todos. Pero antes de que alguien pudiera responder, un grito desgarrador rasgó el aire. «Déjala». La multitud se separó y otra figura emergió de entre las sombras. Era un hombre vestido de oscuro, con una mirada implacable, parecía un lobo entre ovejas. «Es hora de que regrese a casa, Sofía», dijo con un tono hiriente. «Tu lugar no está aquí en la calle». El corazón de Alejandro latía desbocado. «¿Quién es este tipo?», se preguntaba, el miedo apretando su pecho. Sofía se encogió, paralizada. «Lo dejé atrás», murmuró, las lágrimas ahora caían a raudales. En un instante todo cambió. El hombre tomó un paso hacia adelante. «No puedes escapar de tu verdadero destino. Se acabó el juego». Un estruendo interrumpió las palabras, un grito ensordecedor. La figura oscura dio un salto, y de repente, una detonación estremeció el parque. Los pavorosos gritos se transformaron en caos. Un grupo de hombres vestidos de negro emergió de la multitud, empujando a todos a su paso. La tensión se cortó como cristal. «Sofía, ven», gritó Alejandro mientras el horror se desataba. Un destello de metal brilló a su lado. Volvió su mirada hacia ella, pero sus ojos estaban llenos de terror. «No, no puedes llevarme», gritó, pero las palabras se perdieron entre el clamor. La madre de Sofía se abalanzó hacia ella, pero el hombre oscuro se interpuso. «Te traeré de vuelta o lo pagarás caro». De repente, Sofía se desvaneció entre la multitud. Alejandro se sentía atrapado, necesitaba encontrarla. «Sofía». Sofía gritaba, pero el ruido lo ahogaba. La sensación de pánico lo consumía. En un instante, un destello de metal pasó volando a su lado y un grito rasgó el aire. Alejandro sintió un impacto en el brazo, un ardor recorrió su piel. Se dio cuenta que estaba herido, pero la fuga de sangre no era lo peor. Su corazón se sumió en la oscuridad. Todo lo que pensaba saber sobre Sofía caía en cascada. «No eres solo una mendiga», pensó, el horror instalándose. «¿Quién eres realmente?». De repente, un grito resonó entre el caos. «Deténganse». Era un hombre de pie, con una mirada que no podía ignorarse. Se dirigió hacia el hombre oscuro, su voz profunda cortaba el aire. «Déjala ir. Por lo que más quieras, ella no es lo que crees». La multitud se volvió hacia el nuevo personaje. Alejandro estaba en el suelo, la confusión y la desesperación invadían su mente. Las palabras resonaron en su cabeza. «¿Qué significa eso?», se preguntaba. El hombre oscuro se detuvo momentáneamente, el desconcierto llenaba el aire. Mientras todos observaban, el nuevo llegó más cerca y sus ojos revelaron algo que Alejandro nunca podría haber imaginado. «Eres tú quien arruinó todo», murmuró, la traición en su voz. La revelación fue como un rayo. Alejandro sintió que la respuesta lo golpeaba. «¿Cómo puedes saber eso?». La tensión aumentaba, el aire estaba cargado. Un nuevo giro en la historia estaba a punto de desenrollarse. La madre de Sofía, el misterioso hombre, la explosión en sus cuerpos, todo se entrelazaba en un intrincado juego de secretos. Alejandro, confundido, miraba a su alrededor, incapaz de distinguir amigos de enemigos, verdad de mentira. Y entonces una pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? ¿Cuál era la verdadera historia de Sofía y su relación con esos hombres? Cada respuesta podría cambiar todo lo que creía saber. Pero ahora, la verdad era un laberinto oscuro, y el caos se había desatado de una manera que nadie podría haber previsto. La tensión seguía flotando en el aire como una nube oscura. Sofía estaba frente a su madre, con lágrimas deslizando por su rostro.
Alejandro, atrapado entre el miedo y la confusión, sentía que el suelo se movía bajo sus pies. La figura oscura del hombre continuaba acercándose, sus ojos llenos de furia. «No puedes llevarla», Alejandro gritó, su voz resonando en medio del caos. Sofía retrocedió un paso, su mirada entre miedo y renuencia. La madre de Sofía alargó una mano hacia su hija, el deseo de conectar era palpable. «Sofía, regresaste a casa», repitió con voz temblorosa, «todo lo que he hecho ha sido por ti». El hombre oscuro emitió una risa burlona. «Casa, esto no es tu hogar, Sofía, nunca lo fue». La confusión crecía. «¿Qué significa todo esto?», Alejandro espetó apretando los dientes. «Explícame». «Ella es la hija de un poderoso magnate», intervino el desconocido, sus palabras como cuchillos. «Una traición en el pasado la hizo desaparecer. Pero ahora ha regresado para acabar con el juego que empezó». Sofía movió la cabeza, su voz frágil. «No soy quien piensan, yo solo quería ser libre». Pero la desesperación le nublaba el rostro. Alejandro sintió como un frío se instalaba en su pecho al oír esas palabras. ¿Acaso todo había sido una mentira? Un sonido estruendoso interrumpió la escena. Las llamas que consumían el coche volcado habían llegado a una estructura cercana. Un grito llenó el aire, seguido de un crujido. La multitud comenzó a empujar, tratando de escapar del monstruo ardiente. «Alejandro, tenemos que irnos», gritó Sofía, su voz agitada. Pero antes de que pudiera hacer algo, el hombre oscuro gritó: «Esto está lejos de terminar». Entonces dio un paso hacia adelante, su mirada fija en Sofía. «Tienes que elegir, Sofía. ¿Te vas con ellos o regresas conmigo? El tiempo se está acabando». La madre de Sofía se tensó, pero el hombre continuó apuntando hacia Alejandro. «Tú, no tienes idea de lo que estás protegiendo. Eres solo un obstáculo». Como si un instinto primario se activara, Alejandro se lanzó hacia adelante, levantando un puño. «No la toques», gritó con una mezcla de dolor y furia. De repente, algo explosionó detrás de ellos, y una nube de escombros se elevó. El estruendo fue ensordecedor. En medio de la confusión, el sonido del vidrio rompiéndose resonó, y hubo un breve resplandor en la mirada de la madre de Sofía. «Sofía», exclamó cubriéndose la cabeza. El caos se desató. Un grupo de hombres con rostros cubiertos comenzó a correr hacia ellos, empujando a la multitud. «Tienen que irse», gritó alguien del fondo. Las voces se mezclaban, el pánico era palpable. Sofía temblaba, presa del temor al reconocimiento. Alejandro se dio cuenta de que todos los ojos estaban fijos en ellos, observando, juzgando, esperando una respuesta. «Lo que no sabes, Alejandro», interrumpió el hombre oscuro con una voz cargada de desdén. «Ella es la única que puede reclamar lo que es suyo, y lo hará, contigo o sin ti». De repente, el suelo pareció temblar. En un giro inesperado, la madre de Sofía miró a su hija y dijo: «Es hora de que sepas la verdad». La multitud guardó silencio. Nadie se atrevería a interrumpirla. «No dejé a tu padre por miedo, lo dejé por amor, el amor por ti, Sofía». Cada palabra era un eco de una historia oscura, y un nuevo temor se apoderó de Alejandro. «¿Qué estás diciendo?». Sofía apenas podía procesar la revelación. «Tu padre». La madre se detuvo, justo cuando un destello de luz iluminó su rostro y un coche negro se acercó a gran velocidad. Todo parecía en cámara lenta. En un abrir y cerrar de ojos, el automóvil chocó en la esquina, creando una ola de caos. Gritos, pánico, una conmoción horrible. «Mamá», gritó Sofía, pero por debajo del ruido, el corazón de Alejandro latía con fuerza. En medio del estallido de gritos y el clamor de los que intentaban escapar, un grito profundo emergió entre la multitud. Y entonces, el hombre que había sido el causante de todos esos problemas lanzó una bomba. «Tu padre, Sofía, está muerto. Ha estado muerto todo este tiempo». Las palabras se clavaron en el corazón de Sofía como dagas. Todo se detuvo. Ella palideció, su visión se nubló. La madre se quedó sin aliento y la multitud se murmuraba entre sí. Todo había cambiado de repente. La confusión se transformó en horror y Alejandro se dio cuenta de que la historia de Sofía era mucho más oscura de lo que jamás podría imaginar. El caos continuaba y en el fondo de su mente una pregunta resonaba. ¿Quién mentía y quién decía la verdad? Podría haberse desatado una guerra que ni ellos habían visto venir. La tensión seguía flotando en el aire como una nube oscura. Sofía estaba frente a su madre, con lágrimas deslizando por su rostro. Alejandro, atrapado entre el miedo y la confusión, sentía que el suelo se movía bajo sus pies. La figura oscura del hombre continuaba acercándose, su mirada llena de furia. «No puedes llevarla», Alejandro gritó, su voz resonando en medio del caos. Sofía retrocedió un paso, su mirada entre miedo y renuencia. La madre de Sofía alargó una mano hacia su hija, el deseo de conectar era palpable. «Sofía, regresaste a casa», repitió con voz temblorosa, «todo lo que he hecho ha sido por ti». El hombre oscuro emitió una risa burlona. «Casa, esto no es tu hogar, Sofía». Nunca lo fue, la confusión crecía.
¿Qué significa todo esto? Alejandro espetó apretando los dientes. Explícame, ella es la hija de un poderoso magnate, intervino el desconocido, sus palabras como cuchillos. Una traición en el pasado la hizo desaparecer, pero ahora ha regresado para acabar con el juego que empezó. Sofía movió la cabeza, su voz frágil. No soy quien piensan. Yo solo quería ser libre. Pero la desesperación le nublaba el rostro. Alejandro sintió como un frío se instalaba en su pecho al oír esas palabras. ¿Acaso todo había sido una mentira? Un sonido estruendoso interrumpió la escena. Las llamas que consumían el coche volcado habían llegado a una estructura cercana. Un grito llenó el aire, seguido de un crujido. La multitud comenzó a empujar, tratando de escapar del monstruo ardiente. Alejandro, tenemos que irnos, gritó Sofía, su voz agitada. Pero antes de que pudiera hacer algo, el hombre oscuro gritó, esto está lejos de terminar. Entonces dio un paso hacia adelante, su mirada fija en Sofía. Tienes que elegir, Sofía, ¿te vas con ellos o regresas conmigo? El tiempo se está acabando. La madre de Sofía se tensó, pero el hombre continuó apuntando hacia Alejandro. Tú, no tienes idea de lo que estás protegiendo, eres solo un obstáculo. Como si un instinto primario se activara, Alejandro se lanzó hacia adelante, levantando un puño. No la toques, gritó con una mezcla de dolor y furia. De repente, algo estalló detrás de ellos y una nube de escombros se elevó. El estruendo fue ensordecedor. En medio de la confusión, el sonido del vidrio rompiéndose resonó y hubo un breve resplandor en la mirada de la madre de Sofía. «¡Sofía!», exclamó, cubriéndose la cabeza. El caos se desató. Un grupo de hombres, con rostros cubiertos, comenzó a correr hacia ellos, empujando a la multitud. «Tienen que irse», gritó alguien del fondo. Las voces se mezclaban, el pánico era palpable. Sofía temblaba, presa del temor al reconocimiento. Alejandro se dio cuenta de que todos los ojos estaban fijos en ellos, observando, juzgando, esperando una respuesta. «Lo que no sabes, Alejandro», interrumpió el hombre oscuro con una voz cargada de desdén. «Ella es la única que puede reclamar lo que es suyo. Y lo hará, contigo o sin ti». De repente, el suelo pareció temblar. En un giro inesperado, la madre de Sofía miró a su hija y dijo, «Es hora de que sepas la verdad». La multitud guardó silencio. Nadie se atrevió a interrumpirla. «No dejé a tu padre por miedo, lo dejé por amor, el amor por ti, Sofía». Cada palabra era un eco de una historia oscura y un nuevo temor se apoderó de Alejandro. «¿Qué estás diciendo?». Sofía apenas podía procesar la revelación. «Tu padre». La madre se detuvo, justo cuando un destello de luz iluminó su rostro y un coche negro se acercó a gran velocidad. Todo parecía en cámara lenta. En un abrir y cerrar de ojos, el automóvil chocó en la esquina, creando una ola de caos. Gritos, pánico, una conmoción horrible. «Mamá», gritó Sofía, pero por debajo del ruido, el corazón de Alejandro latía con fuerza. En medio del estallido de gritos y el clamor de los que intentaban escapar, un grito profundo emergió entre la multitud. Y entonces, el hombre que había sido el causante de todos esos problemas lanzó una bomba. «Tu padre, Sofía, está muerto. Ha estado muerto todo este tiempo». Las palabras se clavaron en el corazón de Sofía como dagas. Todo se detuvo. Ella palideció, su visión se nubló. La madre se quedó sin aliento y la multitud se murmuraba entre sí. Todo había cambiado de repente. La confusión se transformó en horror y Alejandro se dio cuenta de que la historia de Sofía era mucho más oscura de lo que jamás podría imaginar. En ese silencio aplastante, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración, un hombre apareció entre las sombras. Un hombre que Alejandro nunca había visto, pero su mirada era familiar. «Sofía», dijo el extraño, «yo soy tu verdadero padre». Las palabras impactaron como un rayo, la multitud se sobresaltó, los murmullos se intensificaron. «¿Qué? No puede ser». Alejandro sintió cómo el aire se volvía denso, sus piernas flaqueaban. La mirada de Sofía era un torbellino de emociones, confusión, miedo y ahora incredulidad. «Tu madre no te contó la verdad», continuó el hombre avanzando hacia Sofía. «Te buscaba, no estás a salvo aquí. Vuelve conmigo donde perteneces». De pronto, todo lo que pensaba saber se desmoronó para Alejandro. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y qué peligros acechaban tras esa revelación? Todo se tornó en un torbellino, y en su mente solo había una pregunta. ¿Podría este nuevo giro arruinar todo lo que habían construido juntos? La tensión seguía flotando en el aire como una nube oscura. Sofía estaba frente a su madre, con lágrimas deslizando por su rostro. Alejandro, atrapado entre el miedo y la confusión, sentía que el suelo se movía bajo sus pies. La figura oscura del hombre continuaba acercándose, su mirada llena de furia. «No puedes llevarla», Alejandro gritó, su voz resonando en medio del caos. Sofía retrocedió un paso, su mirada entre miedo y renuencia. La madre de Sofía alargó una mano hacia su hija, el deseo de conectar era palpable.
Sofía, regresaste a casa, repitió con voz temblorosa. Todo lo que he hecho ha sido por ti. El hombre oscuro emitió una risa burlona. Casa, esto no es tu hogar, Sofía, nunca lo fue. La confusión crecía. ¿Qué significa todo esto? Alejandro espetó apretando los dientes. Explícame. Ella es la hija de un poderoso magnate, intervino el desconocido, sus palabras como cuchillos. Una traición en el pasado la hizo desaparecer, pero ahora ha regresado para acabar con el juego que empezó. Sofía movió la cabeza, su voz frágil. No soy quien piensan. Yo solo quería ser libre. Pero la desesperación le nublaba el rostro. Alejandro sintió como un frío se instalaba en su pecho al oír esas palabras. ¿Acaso todo había sido una mentira? Un sonido estruendoso interrumpió la escena. Las llamas que consumían el coche volcado habían llegado a una estructura cercana. Un grito llenó el aire, seguido de un crujido. La multitud comenzó a empujar, tratando de escapar del monstruo ardiente. Alejandro, tenemos que irnos, gritó Sofía, su voz agitada. Pero antes de que pudiera hacer algo, el hombre oscuro gritó, esto está lejos de terminar. Entonces dio un paso hacia adelante, su mirada fija en Sofía. Tienes que elegir, Sofía. ¿Te vas con ellos o regresas conmigo? El tiempo se está acabando. La madre de Sofía se tensó, pero el hombre continuó apuntando hacia Alejandro. Tú, no tienes idea de lo que estás protegiendo. Eres solo un obstáculo. Como si un instinto primario se activara, Alejandro se lanzó hacia adelante, levantando un puño. No la toques, gritó con una mezcla de dolor y furia. De repente, algo estalló detrás de ellos, y una nube de escombros se elevó. El estruendo fue ensordecedor. En medio de la confusión, el sonido del vidrio rompiéndose resonó, y hubo un breve resplandor en la mirada de la madre de Sofía. Sofía, exclamó cubriéndose la cabeza. El caos se desató. Un grupo de hombres con rostros cubiertos comenzó a correr hacia ellos, empujando a la multitud. Tienen que irse, gritó alguien del fondo. Las voces se mezclaban, el pánico era palpable. Sofía temblaba, presa del temor al reconocimiento. Alejandro se dio cuenta de que todos los ojos estaban fijos en ellos, observando, juzgando, esperando una respuesta. Lo que no sabes, Alejandro, interrumpió el hombre oscuro con una voz cargada de desdén. Ella es la única que puede reclamar lo que es suyo, y lo hará, contigo o sin ti. De repente, el suelo pareció temblar. En un giro inesperado, la madre de Sofía miró a su hija y dijo, es hora de que sepas la verdad. La multitud guardó silencio. Nadie se atrevió a interrumpirla. No dejé a tu padre por miedo, lo dejé por amor, el amor por ti, Sofía. Cada palabra era un eco de una historia oscura, y un nuevo temor se apoderó de Alejandro. ¿Qué estás diciendo? Sofía apenas podía procesar la revelación. Tu padre. La madre se detuvo, justo cuando un destello de luz iluminó su rostro y un coche negro se acercó a gran velocidad. Todo parecía en cámara lenta. En un abrir y cerrar de ojos, el automóvil chocó en la esquina, creando una ola de caos. Gritos, pánico, una conmoción horrible. Mamá, gritó Sofía, pero por debajo del ruido, el corazón de Alejandro latía con fuerza. En medio del estallido de gritos y el clamor de los que intentaban escapar, un grito profundo emergió entre la multitud. Y entonces, el hombre que había sido el causante de todos esos problemas lanzó una bomba. Tu padre, Sofía, está muerto. Ha estado muerto todo este tiempo. Las palabras se clavaron en el corazón de Sofía como dagas. Todo se detuvo. Ella palideció, su visión se nubló. La madre se quedó sin aliento y la multitud se murmuraba entre sí. Todo había cambiado de repente. La confusión se transformó en horror y Alejandro se dio cuenta de que la historia de Sofía era mucho más oscura de lo que jamás podría imaginar. En ese silencio aplastante, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración, un hombre apareció entre las sombras. Un hombre que Alejandro nunca había visto, pero su mirada era familiar. Sofía, dijo el extraño, yo soy tu verdadero padre. Las palabras impactaron como un rayo. La multitud se sobresaltó, los murmullos se intensificaron. ¿Qué? No puede ser. Alejandro sintió cómo el aire se volvía denso, sus piernas flaqueaban. La mirada de Sofía era un torbellino de emociones, confusión, miedo y ahora incredulidad. Tu madre no te contó la verdad, continuó el hombre avanzando hacia Sofía. Te buscaba. No estás a salvo aquí. Vuelve conmigo donde perteneces. De pronto, todo lo que pensaba saber se desmoronó para Alejandro. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y qué peligros acechaban tras esa revelación? Todo se tornó en un torbellino, y en su mente solo había una pregunta. ¿Podría este nuevo giro arruinar todo lo que habían construido juntos? Pero antes de que el caos se apoderara de ellos, una explosión resonó. El cielo se iluminó. Un destello cegador atravesó la oscuridad. Era un camión lleno de explosivos que había estallado. Alejandro sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies mientras la multitud se dispersaba en un grito colectivo de terror. Sofía y su madre fueron arrastradas hacia atrás.
Alejandro, cubriendo su cabeza, vio cómo los escombros volaban por los aires y se dio cuenta de que el verdadero enemigo no solo era el oscuro hombre que lo había estado acechando todo este tiempo. En medio del caos, algo le golpeó la cabeza y todo se volvió negro. Las voces se desvanecían, el pánico se convertía en un eco lejano. Cuando recuperó la conciencia, la confusión era aún peor. Estaba tendido en una calle desierta, el humo envolvía todo y un grito resonaba en su mente. Sofía. Gritó con todas sus fuerzas, pero no había respuesta. ¿Dónde estaba ella? ¿Qué había pasado? Trató de levantarse, pero fue entonces cuando lo vio. El hombre oscuro y su madre de pie a lo lejos. Pero lo que realmente lo heló fue el rostro de su madre. 2 años atrás había perdido a su madre y ahí la tenía. ¿Eres tú? Balbuceó, la incredulidad y el miedo apoderándose de él. La mujer sujetaba un teléfono y el hombre oscuro se acercó a ella. Todo lo que has vivido ha sido una mentira, Alejandro. Es hora de que sepas quiénes somos realmente. El impacto de sus palabras hizo que Alejandro se tambaleara. La mente le daba vueltas. Mentira, ¿qué estás diciendo? La verdad se entrelazaba con el horror. Tú también tienes una historia que descubrir, dijo el hombre oscuro. Y con eso, Alejandro supo que todo lo que había creído hasta ese momento estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Quiénes eran realmente y qué secretos ocultaban? Las preguntas se acumulaban como nubes negras en su mente, mientras, en un giro desgarrador, el destino de Sofía permanecía en la penumbra. La tensión seguía flotando en el aire como una nube oscura. Sofía estaba frente a su madre, con lágrimas deslizando por su rostro. Alejandro, atrapado entre el miedo y la confusión, sentía que el suelo se movía bajo sus pies. La figura oscura del hombre continuaba acercándose, su mirada llena de furia. «No puedes llevarla», Alejandro gritó, su voz resonando en medio del caos. Sofía retrocedió un paso, su mirada entre miedo y renuencia. La madre de Sofía alargó una mano hacia su hija, el deseo de conectar palpable. «Sofía, regresaste a casa», repitió con voz temblorosa. «Todo lo que he hecho ha sido por ti». El hombre oscuro emitió una risa burlona. «Casa, esto no es tu hogar, Sofía, nunca lo fue». La confusión crecía. «¿Qué significa todo esto?», Alejandro espetó apretando los dientes. «Explícame, ella es la hija de un poderoso magnate», intervino el desconocido, sus palabras como cuchillos. «Una traición en el pasado la hizo desaparecer, pero ahora ha regresado para acabar con el juego que empezó». Sofía movió la cabeza, su voz frágil. «No soy quien piensan. Yo solo quería ser libre». Pero la desesperación le nublaba el rostro. Alejandro sintió como un frío se instalaba en su pecho al oír esas palabras. ¿Acaso todo había sido una mentira? Un sonido estruendoso interrumpió la escena. Las llamas que consumían el coche volcado habían llegado a una estructura cercana. Un grito llenó el aire, seguido de un crujido. La multitud comenzó a empujar, tratando de escapar del monstruo ardiente. «Alejandro, tenemos que irnos», gritó Sofía, su voz agitada. Pero antes de que pudiera hacer algo, el hombre oscuro gritó: «Esto está lejos de terminar». Entonces dio un paso hacia adelante, su mirada fija en Sofía. «Tienes que elegir, Sofía. ¿Te vas con ellos o regresas conmigo? El tiempo se está acabando». La madre de Sofía se tensó, pero el hombre continuó apuntando hacia Alejandro. «Tú no tienes idea de lo que estás protegiendo. Eres solo un obstáculo». Como si un instinto primario se activara, Alejandro se lanzó hacia adelante, levantando un puño. «No la toques», gritó con una mezcla de dolor y furia. De repente, un estruendo resonó. El cielo se iluminó con un fenómeno inexplicable. Un rayo cruzó, estallando en una luz cegadora. Todos quedaron paralizados y en un segundo, una figura emergió de la nada. Era un hombre encapuchado, su rostro oculto en sombras. Su presencia era como una tormenta eléctrica cargada de energía oscura. «Sofía», exclamó el misterioso hombre, «he venido a advertirte, no puedes confiar en ninguno de ellos». Las miradas se cruzaron, una mezcla de desconfianza y miedo. Alejandro sintió el aire volverse pesado. «¿Quién eres?», preguntó, la voz temblando en su garganta. «Soy quien te salvará», respondió el misterioso el hombre, su tono firme resonaba con urgencia. «Tu madre es parte de un juego más grande del que no sabes nada, y este hombre aquí», señalando al hombre oscuro, «no es quien dice ser». El hombre oscuro, ahora furioso, avanzó. «Cállate, no tienes idea de lo que hablas». El misterioso hombre hizo caso omiso, su mirada fija en Sofía. «Tú eres la clave. Todo gira a tu alrededor. Necesitamos ayudarte a escapar». Fue entonces cuando el caos se desató. Un grupo de hombres armados llegó corriendo, disparando al aire. La multitud se dispersaba en pánico. «¡Atrás!», gritaron, y el estruendo se transformó en gritos y murmullos frenéticos. Alejandro, confundido y asustado, sintió cómo el tiempo se detuvo. ¿Qué estaba pasando? Sofía lo miró, sus ojos llenos de terror. «Alejandro», gritó desesperada, «no sé en quién confiar». La confusión llegó a su clímax.
Mientras los hombres armados avanzaban, el misterioso hombre se abalanzó en dirección a Sofía. «Ven conmigo ahora», pero antes de que pudiera alcanzarla, un disparo resonó, atravesando el aire. Todo se detuvo, Sofía cayó al suelo, tocando su costado. «No», Alejandro gritó, su corazón se hundió en su pecho. El tiempo se alargó en un instante de horror. Cuando la polvareda se disipó, el misterioso se inclinó sobre Sofía, palpando su herida mientras el hombre oscuro sonreía desde la distancia. «Tu historia apenas comienza», dijo, su tono burlón resonaba en medio del caos. Pero en el rostro de la madre de Sofía se expresó un profundo dolor. «No, no puede ser», murmuró, sabiendo más de lo que decía. La imagen de Sofía y su madre viendo todo desde el lado opuesto. Sobre la confusión surgió una voz familiar y poderosa. «Detente». La multitud se separó y en medio de la confusión apareció una figura conocida, su padre. «He venido a rescatarte». Sofía se dio la vuelta, su mirada llena de incredulidad. «Papá». El caos creció a su alrededor mientras la identidad de su padre estaba envuelta en la niebla. «Todo lo que creía se desmorona, y lo que viene cambiará nuestras vidas para siempre», dijo el hombre, y las palabras resonaron con el eco de años de secretos ocultos. ¿Qué realidad había estado oculta? ¿Podría la verdad salir a la luz en este instante decisivo? Una nueva tormenta se cernía sobre todos, dejando a Alejandro con el estómago revuelto. La pregunta pesaba, ¿estaban listos para enfrentar lo inevitable? La tensión seguía flotando en el aire como una nube oscura. Sofía estaba frente a su madre, con lágrimas deslizando por su rostro. Alejandro, atrapado entre el miedo y la confusión, sentía que el suelo se movía bajo sus pies. La figura oscura del hombre continuaba acercándose, su mirada llena de furia. «No puedes llevarla», Alejandro gritó, su voz resonando en medio del caos. Sofía retrocedió un paso, su mirada entre miedo y renuencia. La madre de Sofía alargó una mano hacia su hija, el deseo de conectar palpable. «Sofía, regresaste a casa», repitió con voz temblorosa. «Todo lo que he hecho ha sido por ti». El hombre oscuro emitió una risa burlona. «Casa, esto no es tu hogar, Sofía, nunca lo fue». La confusión crecía. «¿Qué significa todo esto?», Alejandro espetó apretando los dientes. «Explícame». «Ella es la hija de un poderoso magnate», intervino el desconocido, sus palabras como cuchillos. «Una traición en el pasado la hizo desaparecer, pero ahora ha regresado para acabar con el juego que empezó». Sofía movió la cabeza, su voz frágil. «No soy quien piensan. Yo solo quería ser libre». Pero la desesperación le nublaba el rostro. Alejandro sintió como un frío se instalaba en su pecho al oír esas palabras. ¿Acaso todo había sido una mentira? Un sonido estruendoso interrumpió la escena. Las llamas que consumían el coche volcado habían llegado a una estructura cercana. Un grito llenó el aire, seguido de un crujido. La multitud comenzó a empujar, tratando de escapar del monstruo ardiente. «Alejandro, tenemos que irnos», gritó Sofía, su voz agitada. Pero antes de que pudiera hacer algo, el hombre oscuro gritó: «Esto está lejos de terminar». Entonces dio un paso hacia adelante, su mirada fija en Sofía. «Tienes que elegir, Sofía. ¿Te vas con ellos o regresas conmigo? El tiempo se está acabando». La madre de Sofía se tensó, pero el hombre continuó apuntando hacia Alejandro. «Tú no tienes idea de lo que estás protegiendo. Eres solo un obstáculo». Como si un instinto primario se activara, Alejandro se lanzó hacia adelante, levantando un puño. «No la toques», gritó con una mezcla de dolor y furia. De repente, un estruendo resonó. El cielo se iluminó con un fenómeno inexplicable. Un rayo cruzó, estallando en una luz cegadora. Todos quedaron paralizados y en un segundo, una figura emergió de la nada. Era un hombre encapuchado, su rostro oculto en sombras. Su presencia era como una tormenta eléctrica cargada de energía oscura. «Sofía», exclamó el misterioso hombre, «he venido a advertirte, no puedes confiar en ninguno de ellos». Las miradas se cruzaron, una mezcla de desconfianza y miedo. Alejandro sintió el aire volverse pesado. «¿Quién eres?», preguntó, la voz temblando en su garganta. «Soy quien te salvará», respondió el misterioso hombre, su tono firme resonando con urgencia. «Tu madre es parte de un juego más grande del que no sabes nada, y este hombre aquí», señalando al hombre oscuro, «no es quien dice ser». El hombre oscuro, ahora furioso, avanzó. «Cállate, no tienes idea de lo que hablas». El misterioso hombre hizo caso omiso, su mirada fija en Sofía. «Tú eres la clave. Todo gira a tu alrededor. Necesitamos ayudarte a escapar». Fue entonces cuando el caos se desató. Un grupo de hombres armados llegó corriendo, disparando al aire. La multitud se dispersaba en pánico. «¡Atrás!», gritaron, y el estruendo se transformó en gritos y murmullos frenéticos. Alejandro, confundido y asustado, sintió cómo el tiempo se detuvo. ¿Qué estaba pasando? Sofía lo miró, sus ojos llenos de terror. «Alejandro», gritó desesperada, «no sé en quién confiar». La confusión llegó a su clímax.
Mientras los hombres armados avanzaban, el misterioso hombre se abalanzó en dirección a Sofía. «Ven conmigo ahora», pero antes de que pudiera alcanzarla, un disparo resonó, atravesando el aire. Todo se detuvo, Sofía cayó al suelo, tocando su costado. «No», Alejandro gritó, su corazón se hundió en su pecho. El tiempo se alargó en un instante de horror. Cuando la polvareda se disipó, el misterioso hombre se inclinó sobre Sofía, palpando su herida mientras el hombre oscuro sonreía desde la distancia. «Tu historia apenas comienza», dijo, su tono burlón resonando en medio del caos. Pero en el rostro de la madre de Sofía se expresó un profundo dolor. «No, no puede ser», murmuró, sabiendo más de lo que decía. La imagen de Sofía y su madre viendo todo desde el lado opuesto. Sobre la confusión surgió una voz familiar y poderosa. «Detente». La multitud se separó y en medio de la confusión apareció una figura conocida, su padre. «He venido a rescatarte». Sofía se dio la vuelta, su mirada llena de incredulidad. «Papá». El caos creció a su alrededor mientras la identidad de su padre estaba envuelta en la niebla. «Todo lo que creía se desmorona, y lo que viene cambiará nuestras vidas para siempre», dijo el hombre, y las palabras resonaron con el eco de años de secretos ocultos. ¿Qué realidad había estado oculta? ¿Podría la verdad salir a la luz en este instante decisivo? Una nueva tormenta se cernía sobre todos, dejando a Alejandro con el estómago revuelto. La pregunta pesaba, ¿estaban listos para enfrentar lo inevitable? Y justo cuando todo parecía por fin estar en calma, un grito desgarrador retumbó entre los escombros. De la nada, una figura conocida se abalanzó hacia ellos. Dani, el antiguo amigo de Alejandro, con una herida sangrante en el brazo y una mirada de horror. «No puedes confiar en ellos», chilló, casi enloquecido. «Todo es una trampa, no eres el único con secretos, Alejandro». Las palabras de Dani resonaron y el caos se intensificó. «¿Qué quieres decir?». Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, su mundo tambaleándose. «Yo sé lo que sucedió, tu madre no es quien dice ser». «Nadie es quien dice ser». Los ojos de Sofía se agrandaron y de repente, todo lo que creía se volvió cenizas. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó. La multitud se volvió un mar de miradas atónitas. «Tu padre no fue un accidente, Sofía, todo fue un plan, están usando a tu madre, ella es parte de esto». Gritó Dani, sudoroso y lleno de pánico, como si acabara de salir de una pesadilla. La confusión se mezclaba con la desesperación, el aire se espesó. «No», Sofía comenzó a temblar, su rostro pálido. «No puede ser», pero Dani no se detuvo, avanzó, sus palabras fueron como clavos en el corazón. «Alejandro, tú eres parte de eso también. Me involucraron a mí, tu familia está detrás de todo. Los hombres que fueron a buscar a Sofía están buscando a ambos». Un silencio profundo lo envolvió. Todos tenían la mirada fija en Alejandro, alerta. «¿Qué significa eso?», preguntó, sintiendo cómo su corazón se hablaba rápido. Los ojos de Dani parecían un abismo lleno de temor. «Significa que la verdad es más oscura de lo que imaginas. Y que en este juego, la pieza principal eres tú, Sofía y Alejandro». La revelación dejó a todos boquiabiertos, la tierra bajo sus pies parecía temblar. Alejandro tragó saliva, la opresión aumentaba en su pecho. ¿Podrían sus mundos desmoronarse tan rápido? La confusión era absoluta, pero las preguntas se hicieron más pesadas. ¿Dónde estaba la verdad? ¿Qué pasaría ahora? El caos, la desesperación y la revelación estaban a punto de desencadenar una tormenta que cambiaría para siempre su realidad. Pero aún había tiempo para escapar y, sobre todo, para descubrir quiénes eran realmente y qué significado tenía todo lo que creían saber. La próxima jugada estaba a punto de revelarse y con ella el destino de todos. El caos era palpable. Los gritos y el humo llenaban el aire mientras Alejandro, todavía aturdido por las revelaciones, miraba a su alrededor. La multitud se dispersaba, asustada por los hombres armados que avanzaban en la escena. Pero la mirada de Sofía lo mantenía anclado. «Alejandro, detrás de ti», gritó señalando con desesperación. Sin pensarlo, se giró justo a tiempo para ver al hombre oscuro lanzarse hacia él. En el último segundo, empujó a Sofía a un lado. Fue un movimiento instintivo. El contacto fue breve, pero suficiente para hacer que ambos cayeran al suelo. El hombre oscuro pasó junto a ellos, atacando a un desconocido que había intentado intervenir. El sonido del caos resonó como un eco aterrador, y Alejandro sintió cómo el pánico se apoderaba de su pecho. «Alejandro», la voz de Sofía apenas era un susurro llena de angustia. «¿Qué está pasando aquí? Es un juego más grande de lo que creíamos», respondió él, su mente tratando de procesar todo. «Dani tiene razón, todos estamos en peligro», pero no tenía tiempo para explicar. El fuego la rodeaba y el olor a humo lo envolvía. «Debemos salir de aquí ahora». Se levantaron y corrieron juntos hacia la salida, esquivando el caos que se desataba. La mirada de Sofía estaba llena de determinación, no dejaría que su historia terminara allí.
Alejandro sentía cómo el nudo en su garganta se deshacía. No te dejaré ir, Sofía, vamos a salir de esto. Vamos, el camión, gritó Sofía mientras señalaba un vehículo que estaba estacionado no muy lejos, en la sombra de un árbol. Pero justo cuando estaban a punto de llegar, una figura apareció de las llamas. Era la madre de Sofía, su rostro lleno de preocupación. Sofía. Gritó, pero su voz se perdió en el estruendo. Alejandro se detuvo, el corazón golpeando con fuerza. La confusión en los ojos de la madre era evidente. Mamá, tenemos que salir. Sofía respondió empujándola hacia atrás. Y ahí, en medio del destello de luces y el humo, se dio cuenta de que el verdadero enemigo no solo era el hombre oscuro, sino toda la verdad que las mantenía a todas atadas. No puedo dejar eso atrás, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero en ese momento un grito resonó como alarma. Detente y no lo hagas. Era Dani, que había logrado salir de entre la multitud, tambaleándose hacia ellos y señalando a un grupo que venía tras él. De repente, todo ocurrió a cámara lenta. El caos se intensificó y las balas comenzaron a silbar. Fue un instante, un segundo en que todo cambiaba. Sofía se lanzó hacia adelante y Alejandro sintió que su cuerpo se movía por instinto. Con un movimiento rápido, la atrajo hacia él y las balas pasaron rozando. «¡Corre!», le gritó y sin pensarlo ya estaban en el camión. Cuando la puerta se cerró, respiraron hondo. La madre de Sofía, aún temblando, se aferró a su hija. «No sé cómo llegamos aquí, pero juntos lutaremos», dijo. El miedo en sus ojos se comenzaba a desvanecer. «Necesitamos respuestas», dijo Sofía mientras observaba a su alrededor. Era el momento de confrontar toda esa verdad a puntas de la lengua. «Hay tanto que no sé». Alejandro soltó un suspiro de alivio. «Te prometo que encontraremos la verdad, pero primero debemos estar a salvo». Las sirenas ya se escuchaban a la distancia. Al salir del área, el vehículo se deslizó entre las sombras, llevándolos lejos del caos. Quedó atrás una ciudad llena de secretos y sombras. Pero el futuro se iluminaba. Mientras conducían, el silencio se volvió cómodo. Las palabras aún estaban sin decir, pero sabían que vendrían, y había una nueva fortaleza en su mirada. Sin embargo, la pregunta aún permanecía en la mente de Alejandro. ¿Podrían realmente escapar de los oscuros secretos que los perseguían? Con esa pregunta en el aire, la vista de la ciudad se desvanecía por el espejo retrovisor. Todo lo que conocían era un misterio envuelto en humo y fuego, pero también había esperanza. Era un nuevo comienzo, pero ¿qué otras sombras acechaban en el horizonte? Hazlo ahora, suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas, donde revelaremos más secretos y giros inesperados. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir recibiendo contenido que amas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que viene después. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo.